Vero García ya llegó, ya está aquí. ¿Cómo estás, Vero? Buenos días. Muy bien. Hola, Vero, Bienvenida. Bueno, gracias. Hoy el 15 de mayo, el pasado 15 de mayo, estuvimos celebrando a los maestros, que también se vuelven parte de nuestra familia. Son educadores. Así es. Claro. Y también, pues, el Día Internacional de la Familia. Este concepto, este pilar, como bien lo mencionábamos, que es, pues, el centro de cualquier sociedad. Pero ha cambiado, y ha cambiado muchísimo con el paso del tiempo. Muchísimo, y más ahorita en la época posmoderna ha dado unos pasos agigantados, porque aparte la economía, siempre está, la familia está relacionada con nuestra economía, ¿no? Entonces, claro, la economía está cambiando y al mismo tiempo está cambiando la familia. Nos hemos tenido que adecuar con esto, entonces no nos queda de otra más que ponernos al tanto. Adaptarnos. Y adaptarnos. Oye, pero la familia es el núcleo de la sociedad, ¿sigue siendo así? ¿Sigue siendo esta inspiración para que pues todos, pues como dices, o sea, hasta la economía gira alrededor de las familias? ¿Así sigue siendo? Sí, claro que ha evolucionado desde siempre, desde los gens primitivos, que eran como un estilo de tribus, ¿no? Y hasta ahorita sigue habiendo una gran relación con respecto a la unidad principal. Siempre será el núcleo de la sociedad, ¿no? ¿De dónde viene la palabra familia y por qué nos empezamos a agrupar de esta manera? Pues mira, los romanos, en un principio, más bien existía desde el origen grecolatino, es famulus, ¿no? Entonces, normalmente estaba siempre asociada a los esclavos. Era un hombre el que tenía en su poderío y a su mando varios esclavos. Él los nutría y era como el padre, el patriarca. Después, con la revolución industrial, los romanos llaman a todo el grupo que convivía y que se unían justamente para comer, familia. Y entonces con con la privatización de bienes y con con la privatización de bienes, el padre se hace dueño no nada más de los esclavos, sino de los hijos y de la mujer, teniendo como patria potestad, claro, romana, el poder de permitirles la vida o de quitársela. De ahí proviene. ¿Qué tal? Desde los romanos. Desde los romanos viene todo esto. Sí. Y antes se manejaba, claro, la familia era totalmente distinta. Antes era polígama. Como tribus y... Claro, y todos estaban con todos. Y claro, y las mujeres tenían como un lugar privilegiado porque era la única que podía saber quién era su hijo. Entonces, la respetaban, claro. Porque, grandes secretos guardaban. Claro, ellos sabían perfectamente quién era su hijo, entonces, claro que todos tenían cierto respeto a la mujer, ¿no? Sí. Y desde entonces ha sido la mujer la que ha sido como la matriarca, la dueña de los hijos. Sí. Claro que con la revolución industrial y cuando el hombre dice, bueno, yo tengo que heredarle todos mis bienes a alguien, tengo que realmente asegurarme de que sea mi hijo. ¿Y cómo? Bueno, pues entonces tú ahora eres de mi propiedad, mujer, no te puedes ir con nadie más que conmigo, ¿no? Y entonces empieza la fidelidad forzada, ¿no? Por parte de la mujer. El hombre empezó como siendo fiel un poco, pero bueno, se le permitía tener sus amantes siempre y cuando no se confundieran. Pero eso es por naturaleza. El hombre, el ser humano como tal, ¿es monógamo, polígamo? Es polígamo. Pero oye, no lo digo muy pero hombre o mujer, ¿no? Hombre y mujer, pues antes habría la poliandría. Claro, claro, ellas estaban con los que querían pero y ellos estaban con las lo que natural. Eso es lo natural. Pero tú puedes decidir también, ¿no? Claro. A lo mejor, bueno, pues soy fiel solo a mi pareja. Claro, la monogamia viene a partir de que pensamos... Oye, sí, a todas. Claro, porque es lo que nos diferencia de los animales de otra especie. Las decisiones. Claro, las decisiones. Y afortunadamente ya el hombre está participando más y más. Sí, ahora tú comentabas que la mujer, bueno, tenía un papel muy importante cuando recién, ¿no? Se creó el concepto de familia. Ahora, pues ya la equidad de género. No. Sí, ya. Ya, vamos, el hombre ya tiene la misma importancia que claro, si tuviera mujer, y de eso ¿no? se puede aprovechar, se pueden aprovechar los hombres. Exacto. Porque con esta inversión un poco de roles, se pueden dar ese chance de decir, a ver, bueno, si tú te vas a trabajar, qué bueno. O sea, me voy del lugar disque privilegiado anteriormente, se hablaba de un lugar privilegiado. De la cabeza del hogar. El cabeza del hogar y que yo me salía a trabajar y yo no participaba en el hogar, pero en ninguna no tenía ninguna obligación, ¿no? Dentro del hogar. Y ahora que la mujer sale,
claro, el hombre puede aprovechar para hacer vínculos mucho más fuertes que los que antes tenía, ¿no? Y aparte favorece mucho, se ha visto que el hecho de que el papá esté dentro del hogar y tengan una imagen, los hombres, por ejemplo, luego las mujeres, hombres o mujeres, que tengan una imagen paterna muy presente, los salva, los protege hasta del bullying. Hace que tomen mejores decisiones a nivel familia. Por ejemplo, si yo quiero formar una familia, bueno, voy a escoger a un hombre, a una mujer, realmente porque me quiere, porque me acepta y no acepto menos. Porque tuve la imagen paterna, que es la parte, sea hombre, sea mujer quien la ejerza, ojo, de esa imagen paterna es posible que me acepte, y como tenemos dos imágenes siempre que nacemos, entonces la imagen incondicional es la materna. Es la materna y la condicional, la paterna. Entonces, el hecho de que la imagen condicionada me acepte, me quiera y me resguarde, me enfrenta hacia el mundo de otra forma. Sí, sí. Claro, y